¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando aquellos que dedican su vida a lo sagrado se enfrentan cara a cara con lo inexplicable? Hoy te traigo 10 historias reales de sacerdotes que experimentaron eventos que desafían toda lógica, relatos que te harán cuestionar la delgada línea entre fe y terror. Estas no son simples leyendas urbanas, son testimonios documentados de hombres de fe que se encontraron con algo que nunca debieron encontrar. Si te atreves a escuchar hasta el final, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traigo historias que te mantendrán despierto por las noches. Y si estas historias logran erizarte la piel, déjame un like para saber que quieres más contenido como este. Ahora sí, apaga las luces, ponte los auriculares, y prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de lo divino. Historia 1 del alma que seguía tocando el órgano en una capilla de Texas. En el pequeño pueblo de Marfa, Texas, existe una capilla abandonada que data de 1892. El padre Miguel Ángel Herrera fue asignado a esa parroquia en el año 2005, con la misión de restaurar la fe en una comunidad que había perdido la esperanza tras décadas de sequía y pobreza. La iglesia estaba en ruinas, con bancos rotos, vitrales destrozados y un enorme órgano de tubos que no funcionaba desde 1958. Durante sus primeras semanas, el padre Herrera trabajaba hasta altas horas de la noche limpiando y reparando lo que podía. Pero cada noche, aproximadamente a las 3 de la madrugada, era despertado por el sonido inconfundible de música de órgano proveniente de la capilla. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por el cansancio, pero la música era demasiado real, demasiado precisa. La melodía era siempre la misma, un requiem fúnebre en tonalidad menor, interpretado con una técnica que demostraba años de práctica. El padre reconoció la pieza como el Dies Irae, un canto gregoriano tradicionalmente asociado con las misas de difuntos. La primera noche que escuchó la música, bajó corriendo a la capilla con una linterna. El sonido se detuvo abruptamente en el momento en que abrió las puertas. El órgano estaba exactamente como lo había dejado, polvoriento, con teclas faltantes y tubos oxidados que claramente no podían producir sonido alguno. Consultó con los ancianos del pueblo, quienes le contaron sobre el organista original de la iglesia, un hombre llamado Germán Strother, un inmigrante alemán que llegó a Marfa huyendo de la Primera Guerra Mundial. Germán había dedicado 40 años de su vida a tocar en esa iglesia, hasta que una noche de diciembre de 1957, sufrió un infarto masivo mientras interpretaba la misa de medianoche. Murió con las manos sobre las teclas, y su último acorde resonó por varios segundos antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. El padre Herrera decidió investigar más a fondo. Contrató a un técnico especializado en órganos antiguos para que examinara el instrumento. El diagnóstico fue contundente, el órgano estaba completamente inutilizable. Los fuelles estaban destruidos, múltiples tubos faltaban o estaban tan corroídos que era imposible que produjeran nota alguna, y el mecanismo de las teclas estaba trabado por décadas de abandono. Tocar ese órgano era físicamente imposible. Sin embargo, la música continuó. Noche tras noche, a la misma hora exacta, el Dies Irae resonaba por los pasillos vacíos de la capilla. El padre Herrera comenzó a grabar el fenómeno con su teléfono celular. Las grabaciones captaban claramente la música, descartando la posibilidad de que fuera una ilusión auditiva. Compartió las grabaciones con otros sacerdotes y con investigadores de fenómenos paranormales. Nadie pudo ofrecer una explicación racional. Una noche, el padre decidió quedarse en la capilla durante toda la madrugada. Se sentó en el primer banco con un rosario entre las manos y esperó. A las 3 en punto, la música comenzó como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Con la luz de su linterna, pudo ver las teclas del órgano moviéndose solas, presionándose hacia abajo como si dedos invisibles las estuvieran tocando. Los pedales también se movían con el ritmo de la pieza. El aire estaba helado, a pesar de ser pleno verano texano, y su aliento se condensaba en pequeñas nubes de vapor. El padre Herrera intentó rezar, pero las palabras no salían de su boca. Sentía una presencia abrumadora en la sala, como si miles de ojos invisibles lo estuvieran observando desde las sombras. La música creció en intensidad, los acordes se volvieron más y más fuertes hasta que las ventanas comenzaron a vibrar. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Cuando finalmente se atrevió a acercarse al órgano, encontró algo que lo dejó helado. Sobre el teclado había 2 marcas profundas, como si alguien hubiera presionado las teclas con tanta fuerza que había dejado impresiones permanentes en la madera vieja. Estas marcas no estaban ahí la noche anterior, de eso estaba completamente seguro. El padre Herrera solicitó un traslado inmediato. La iglesia fue clausurada y permanece abandonada hasta el día de hoy. Pero los habitantes locales todavía juran que, si pasas por allí a las 3 de la madrugada, puedes escuchar el Dies Irae flotando en el viento del desierto, interpretado por un organista que se niega a aceptar que su último concierto terminó hace más de 60 años. Algunos dicen que Germán nunca se fue, que su alma sigue cumpliendo el único propósito que conoció en vida, alabar a Dios a través de la música, atrapado eternamente en ese último momento antes de que su corazón dejara de latir. *** Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. Tu apoyo hace posible que siga trayendo estas historias cada semana. ***. Historia 2: La tumba que lo llamaba por su apellido en Guanajuato. El padre Sebastián Montoya llegó al histórico cementerio de Santa Paula en Guanajuato en el otoño de 2011. Había sido enviado para realizar exorcismos y bendiciones en un lugar que, según los registros parroquiales, había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena del siglo XVI. La arquidiócesis había recibido múltiples quejas de familias que aseguraban escuchar voces provenientes de las tumbas de sus seres queridos, voces que no eran de los difuntos que descansaban allí. El padre Montoya era un hombre pragmático, formado en Roma y con un doctorado en teología. No creía fácilmente en supersticiones populares, pero cumplía con su deber pastoral con diligencia. Su trabajo consistía en recorrer el cementerio sector por sector, bendiciendo cada tumba y rezando por las almas de los difuntos. El cementerio era enorme, con más de 15.000 tumbas distribuidas en diferentes niveles de la colina. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Realizaba sus oraciones, rociaba agua bendita sobre las lápidas y seguía adelante. Pero una tarde, mientras trabajaba en la sección más antigua del cementerio, escuchó claramente una voz que pronunciaba su apellido, Montoya. Se detuvo en seco. La voz era femenina, suave pero claramente audible, y parecía surgir del suelo mismo bajo sus pies. Miró a su alrededor, pero estaba completamente solo. El cementerio estaba desierto, como de costumbre en días laborables. Atribuyó el incidente al viento jugando entre las lápidas y continuó con su trabajo. Sin embargo, unos minutos después, la voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca, Sebastián Montoya. Su nombre completo, pronunciado con una familiaridad que lo hizo estremecerse. El padre comenzó a buscar el origen de la voz, caminando entre las tumbas mientras su corazón latía con fuerza. La voz continuó llamándolo, guiándolo como si quisiera llevarlo a algún lugar específico. Finalmente, se detuvo frente a una tumba sin lápida, marcada únicamente por un montículo de tierra hundida y una cruz de hierro oxidada que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. No había nombre, no había fecha, nada que identificara quién estaba enterrado allí. La voz surgió nuevamente, pero esta vez desde directamente debajo de esa tumba sin nombre: Sebastián Montoya, por favor, ayúdame. El tono era suplicante, desesperado. El padre sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que debía irse, que aquello no era natural, pero su vocación y su compasión lo mantuvieron allí. Se arrodilló frente a la tumba y comenzó a rezar el rosario. Mientras rezaba, la temperatura del aire descendió dramáticamente. Su aliento se hizo visible y sus dedos comenzaron a entumecerse por el frío. La tierra del montículo empezó a moverse ligeramente, como si algo debajo estuviera tratando de salir. El padre aceleró sus oraciones, su voz temblando pero firme. Entonces escuchó algo que nunca olvidaría: arañazos. El inconfundible sonido de uñas raspando madera desde abajo de la tierra. El padre Montoya roció agua bendita sobre la tumba y el sonido se detuvo inmediatamente, reemplazado por un grito ahogado de dolor que resonó desde las profundidades. Terminó sus oraciones rápidamente y marcó la ubicación de la tumba para investigarla más tarde. Esa noche, en los archivos parroquiales, descubrió una historia perturbadora. Según registros de 1883, una mujer llamada Dolores Montoya, posiblemente un ancestro lejano del padre,
Había sido enterrada viva en ese mismo cementerio tras ser declarada muerta erróneamente durante una epidemia de cólera. Su familia era demasiado pobre para permitirse una lápida adecuada. Los registros indicaban que, días después del entierro, trabajadores del cementerio habían escuchado golpes y gritos provenientes de su tumba, pero para cuando lograron desenterrarla, ya era demasiado tarde. Encontraron el interior del ataúd destruido, marcas de arañazos en la madera y el cadáver de Dolores en una posición que indicaba que había intentado desesperadamente escapar. El padre Montoya organizó una misa especial para Dolores y consiguió fondos para colocar una lápida digna con su nombre. La noche que instalaron la lápida, el padre volvió al cementerio para una última bendición. Esta vez, cuando llegó a la tumba, escuchó la voz nuevamente, pero diferente: gracias, primo. La voz sonaba tranquila, en paz. Desde entonces, la tumba de Dolores Montoya permanece en silencio. Pero el padre Sebastián nunca volvió a trabajar en cementerios. Le confesó a un colega que cada noche, en sus sueños, todavía escucha esos arañazos desesperados contra madera, y se despierta con el eco de su propio apellido resonando en sus oídos, preguntándose cuántas otras almas siguen atrapadas bajo tierra, esperando que alguien escuche sus súplicas. Asterisco asterisco, ¿te imaginas escuchar tu propio nombre saliendo de una tumba? Si esta historia te impactó, dale like y compártela con alguien que se atreva a escucharla. Y suscríbete para más historias reales de terror. Asterisco asterisco. Historia 3: La cruz que se volvió de piedra en sus manos en Navarra. El padre Andrés Iturria llevaba 30 años sirviendo en la pequeña parroquia de Olite, en Navarra, España. Era conocido en toda la región como un hombre de fe inquebrantable, un sacerdote que nunca dudaba de su vocación ni de los misterios divinos. Había realizado cientos de funerales, siempre con la misma ceremonia, el mismo crucifijo de madera de olivo que había sido bendecido por el obispo en su ordenación sacerdotal 3 décadas atrás. En marzo de 2017, el padre Iturria fue llamado para oficiar el funeral de un hombre llamado Carmelo Ezquerra, un anciano de 87 años que había vivido aislado en las afueras del pueblo durante los últimos 20 años de su vida. Carmelo había ganado fama de ser un hombre extraño y huraño, alguien que rechazaba cualquier contacto con la comunidad. Los pocos que lo habían visto en sus últimos años reportaban comportamientos erráticos, hablaba solo, dibujaba símbolos extraños en las paredes de su casa y había llenado su propiedad con cruces invertidas hechas de ramas y huesos de animales. Cuando Carmelo murió, no había familia que reclamara el cuerpo. Fue el alcalde quien contactó al padre Iturria, solicitando que le diera un entierro cristiano digno, sin importar cuán extraña había sido su vida. El padre aceptó sin dudarlo, convencido de que todos merecían las oraciones finales, independientemente de cómo hubieran vivido. La ceremonia se llevó a cabo en un frío día de marzo, con solo el padre Iturria, el enterrador y 2 funcionarios municipales presentes. El ataúd era simple, de madera barata sin adornos. Mientras el padre realizaba las bendiciones habituales, notó que el ambiente en el cementerio se sentía diferente, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Cuando llegó el momento de bendecir el ataúd con el crucifijo, el padre Iturria sostuvo su cruz de madera sobre el féretro cerrado y comenzó a recitar las palabras finales: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. En el instante en que la cruz tocó la superficie del ataúd, el padre sintió una sensación extraña en sus manos, como si el crucifijo se estuviera volviendo más pesado. Al principio pensó que era su imaginación, producto del cansancio o del ambiente sombrío. Pero la sensación se intensificó. La madera cálida y lisa de su cruz comenzó a sentirse fría y áspera bajo sus dedos. Levantó la mirada del ataúd y observó horrorizado cómo su crucifijo, ese mismo que había sostenido miles de veces, estaba cambiando frente a sus ojos. La madera de olivo se estaba transformando en piedra. No era una ilusión óptica, el proceso era real y visible. Vetas grises comenzaron a aparecer en la madera, extendiéndose como grietas en hielo. La textura cambió de suave a rugosa, de orgánica a mineral. El peso aumentó dramáticamente, y el padre tuvo que usar ambas manos para sostener lo que segundos antes era un objeto liviano. Los testigos presentes quedaron paralizados, observando el fenómeno sin poder comprenderlo. En menos de 30 segundos, el crucifijo de madera se había convertido completamente en piedra fría y gris,
como si hubiera sido tallado en granito desde el principio. El padre Iturria soltó la cruz instintivamente y ésta cayó sobre el ataúd con un golpe sordo que resonó en él. Cementerio silencioso. El enterrador y los funcionarios retrocedieron asustados. El padre Iturria, temblando, recogió la cruz de piedra. Era idéntica en forma a su crucifijo original, con cada detalle perfectamente preservado. Pero ahora pesaba al menos 5 kilogramos y estaba hecha completamente de roca sólida. No había explicación lógica para lo que acababa de suceder. Intentó continuar con la ceremonia, pero su voz se quebraba. Terminó las oraciones rápidamente y ordenó que el ataúd fuera enterrado de inmediato. Esa noche, incapaz de dormir, el padre Iturria investigó todo lo que pudo sobre Carmelo Ezquerra. Lo que descubrió lo llenó de horror. Carmelo había sido acusado, aunque nunca condenado por falta de pruebas, de estar involucrado en rituales ocultistas durante su juventud en los años 60. Varios testimonios antiguos lo vinculaban con un grupo que supuestamente practicaba magia negra en las ruinas de un antiguo monasterio abandonado cerca de Olite. Además, el padre encontró referencias en viejos periódicos locales sobre la misteriosa muerte de 3 niños en 1968, desapariciones que algunos sospechaban estaban relacionadas con Carmelo, aunque nunca se presentaron cargos formales. El padre Iturria llevó la cruz de piedra al obispado en Pamplona. Varios teólogos y científicos la examinaron. Los análisis petrográficos confirmaron que era piedra auténtica, específicamente granito, pero con una composición mineral que no correspondía a ninguna cantera conocida en la región. Lo más perturbador era que, en el centro de la cruz, aparecieron pequeñas vetas rojas que los análisis identificaron como hierro oxidado, dispuestas en un patrón que algunos interpretaron como símbolos alquímicos medievales. La cruz fue clasificada como una reliquia inexplicable y guardada en los archivos secretos del obispado. El padre Iturria solicitó una licencia de varios meses para recuperarse emocionalmente. Durante ese tiempo, visitó a un exorcista experimentado en Barcelona, quien le dijo algo que nunca olvidaría: cuando bendices el mal con lo sagrado, a veces el mal responde transformando lo sagrado en su propia naturaleza. Esa cruz se convirtió en piedra porque tocó algo que ya no podía ser bendecido, algo que había elegido el camino contrario hace mucho tiempo. El padre Andrés Iturria regresó a su parroquia meses después, pero nunca volvió a oficiar un funeral con la misma confianza. Encargó un nuevo crucifijo, pero cada vez que lo sostiene, siente un peso invisible en sus manos. El recuerdo de aquella transformación imposible que presenció y que desafió todo lo que creía saber sobre la frontera entre lo divino y lo profano. *** Si esta historia te dejó sin palabras, ayúdame a llegar a más personas dándole like y suscribiéndote. Tu apoyo significa todo para este canal. ***. Historia 4. El rosario enterrado que reaparecía en su bolsillo en Jalisco. El padre Joaquín Ramírez servía en la parroquia de Santa María de los Lagos, Jalisco, cuando recibió una petición inusual en el verano de 2013. Una anciana del pueblo llamada Ofelia Gutiérrez llegó a la iglesia en estado de pánico, llevando consigo un rosario antiguo que, según ella, estaba maldito. El rosario había pertenecido a su abuela, quien supuestamente había estado involucrada en prácticas de brujería antes de convertirse al cristianismo en su lecho de muerte. Ofelia explicó que desde que heredó el rosario, su vida había sido una serie interminable de desgracias. 3 de sus hijos habían muerto en accidentes inexplicables, su esposo la había abandonado, y ella misma sufría de pesadillas constantes en las que una figura oscura la estrangulaba con las cuentas del rosario. Había intentado deshacerse de él múltiples veces, lo había quemado, pero las llamas no lo tocaban, lo había arrojado al lago, pero aparecía de nuevo en su casa al día siguiente, incluso lo había dejado en la puerta de otra iglesia, solo para encontrarlo en su almohada esa misma noche. El padre Joaquín, aunque escéptico, vio la desesperación genuina en los ojos de Ofelia y aceptó ayudarla. Examinó el rosario cuidadosamente. Era una pieza antigua, probablemente del siglo XIX, hecha de cuentas de azabache negro y con un crucifijo de plata que presentaba inscripciones en latín que el padre no reconoció de inmediato. El objeto irradiaba una sensación desagradable al tacto, algo que el padre no podía explicar racionalmente pero que sentía en lo más profundo de su ser. Decidió realizar un exorcismo sobre el objeto antes de enterrarlo en tierra consagrada. Durante el ritual, las velas de la iglesia se apagaron 3 veces sin explicación,
y el padre experimentó un dolor de cabeza intenso que casi lo hace desmayar. Finalmente, después de 2 horas de oraciones, aspersión con agua bendita y lectura de pasajes bíblicos, el padre consideró que el rosario había sido suficientemente purificado. Esa noche, alrededor de la medianoche, el padre Joaquín cavó un hoyo profundo en la parte más antigua del cementerio parroquial, en un área que rara vez era visitada. Enterró el rosario a 1,5 metros de profundidad, roció agua bendita sobre la tierra removida y marcó el lugar con una pequeña cruz de madera. Rezó una última oración pidiendo que cualquier influencia maligna asociada con el objeto quedara sellada para siempre bajo tierra sagrada. Regresó a la rectoría sintiéndose satisfecho de haber ayudado a Ofelia. Se cambió de ropa, colgó su sotana en el armario y se dispuso a dormir. Pero cuando metió las manos en los bolsillos de su pijama para sacar su teléfono celular, sus dedos tocaron algo frío y duro. Sacó el objeto y su corazón se detuvo, era el rosario de azabache negro, exactamente el mismo que había enterrado apenas 1 hora antes. Pensó que debía haber cometido un error, que quizás había enterrado otra cosa por equivocación. Corrió de regreso al cementerio con una linterna y una pala. Desenterró el lugar donde había cavado el hoyo. La tierra estaba intacta, sin señales de haber sido removida recientemente, y cuando finalmente llegó a la profundidad donde había colocado el rosario, el hoyo estaba vacío. No había explicación posible. Llevó el rosario de vuelta a la iglesia, decidido a realizar un exorcismo más exhaustivo. Lo encerró en el sagrario, pensando que el lugar más sagrado de la iglesia podría contenerlo. A la mañana siguiente, cuando se vistió para la misa matutina, encontró el rosario en el bolsillo de su sotana limpia, la misma que había estado colgada en su armario cerrado con llave toda la noche. Durante los siguientes 3 meses, el padre Joaquín intentó todo lo imaginable. Consultó con el obispo, quien envió a un experto en objetos malditos desde Guadalajara. Juntos realizaron múltiples exorcismos, bendiciones y rituales de purificación. Intentaron destruir el rosario con fuego consagrado, martillos benditos y ácidos potentes. Nada funcionó. El rosario permanecía intacto, y sin importar dónde o cómo intentaran deshacerse de él, siempre reaparecía en el bolsillo del padre Joaquín. El padre comenzó a experimentar los mismos síntomas que Ofelia había descrito, pesadillas terribles, una sensación constante de ser observado, y una opresión en el pecho que empeoraba cada vez que tocaba el rosario. Se dio cuenta de que el objeto no estaba maldeciendo a quien quiera que lo poseyera, sino específicamente a quien intentara liberarse de él. Era como si el rosario hubiera elegido seguir al padre Joaquín por alguna razón desconocida. Desesperado, el padre contactó a un sacerdote jesuita experto en demonología que vivía en Roma. Después de escuchar toda la historia y ver fotografías del rosario, el jesuita le dio un consejo inquietante: no luches contra él. Acéptalo. A veces, objetos como ese no pueden ser destruidos ni abandonados porque están ligados a una tarea inconclusa. Quizás el rosario está contigo porque hay algo que debes hacer, alguien a quien debes ayudar. Solo entonces te dejará ir. El padre Joaquín cambió su enfoque. En lugar de intentar deshacerse del rosario, comenzó a usarlo para rezar, particularmente cuando visitaba a enfermos y moribundos. Descubrió que el rosario parecía tener un efecto calmante en personas que estaban sufriendo, especialmente en aquellos que habían llevado vidas conflictivas o que expresaban miedo a morir. En diciembre de 2014, el padre fue llamado para dar los últimos ritos a un hombre que agonizaba en el hospital. El hombre, delirante por la fiebre, confesó entre lágrimas haber asesinado a 3 personas décadas atrás y nunca haber sido capturado. El padre rezó con él usando el rosario de azabache, y el hombre murió en paz, con una expresión de alivio en su rostro. Esa noche, cuando el padre Joaquín regresó a casa, buscó el rosario en su bolsillo como había hecho cientos de veces antes. No estaba. Buscó en todos sus bolsillos, en su sotana, en su habitación, en la iglesia. El rosario había desaparecido completamente y nunca más volvió a aparecer. Ofelia Gutiérrez reportó que sus pesadillas también habían cesado esa misma noche. El padre Joaquín nunca supo qué era exactamente ese rosario ni por qué lo había elegido a él. Solo sabía que, por alguna razón que escapaba a su comprensión, había sido el instrumento para cerrar un ciclo de dolor y culpa que había comenzado generaciones atrás. Hasta el día de hoy,
cuando reza el rosario en sus devociones diarias, siente un peso fantasma en su bolsillo, un recordatorio de que lo sagrado y lo maldito a veces caminan por caminos más cercanos de lo que nos gustaría admitir. Asterisco asterisco, ¿qué harías si un objeto maldito te persiguiera sin importar lo que hicieras? Dale like si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento y suscríbete para más relatos inquietantes, asterisco asterisco. Historia 5, el féretro que respiraba en un cementerio de Illinois. El padre Thomas O'Brien había sido capellán del cementerio de Mount Carmel en Hillside, Illinois, durante 15 años. Había visto prácticamente todo lo que un sacerdote podía ver en ese ambiente: familias devastadas por el dolor, funerales multitudinarios, entierros solitarios sin nadie que llorara. Pero nada lo había preparado para lo que experimentaría en la tarde del 23 de octubre de 2009. Ese día estaba programado el entierro de una mujer joven llamada Rebecca Harman, de solo 32 años, que había muerto en circunstancias misteriosas en su apartamento. La autopsia había sido inconcluyente, sin poder determinar una causa clara de muerte. No había signos de violencia, envenenamiento, ni condiciones médicas preexistentes que explicaran su fallecimiento. Simplemente había sido encontrada en su cama, como si se hubiera quedado dormida y nunca despertó. La ceremonia fue pequeña, con solo una docena de asistentes, algunos familiares lejanos y pocos amigos. Rebecca había sido una persona solitaria, según comentaban los presentes, alguien que prefería la compañía de sus libros antiguos y su gato a las relaciones humanas. Trabajaba desde casa como traductora de textos medievales, especializada en manuscritos en latín y griego antiguo. El padre O'Brien condujo el servicio como de costumbre, pronunciando las palabras reconfortantes tradicionales sobre la vida eterna y la misericordia divina. El ataúd estaba cerrado por petición familiar. Era un féretro elegante de caoba con herrajes de bronce, quizás demasiado lujoso para alguien que había vivido con tanta modestia. Cuando llegó el momento del rezo final antes del entierro, el padre se colocó junto al ataúd, rodeado por los asistentes en semicírculo. El cementerio estaba silencioso excepto por el viento otoñal que hacía susurrar las hojas de los árboles centenarios. Comenzó a recitar el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me falta». Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave pero inconfundible, una exhalación. El tipo de suspiro profundo que hace una persona cuando está profundamente dormida. Provenía del interior del ataúd. El padre se detuvo en medio de la oración. Miró a los asistentes, pero todos tenían las cabezas inclinadas, aparentemente sin haber notado nada. Pensó que quizás había sido su imaginación, el viento jugando entre las juntas del ataúd. Continuó, «En verdes praderas me hace descansar». Otra exhalación, esta vez más pronunciada. El sonido era inequívocamente el de alguien respirando. El padre sintió que el sudor comenzaba a correr por su frente a pesar del frío de octubre. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el libro de oraciones. Levantó la mirada y vio que uno de los primos de Rebecca también había levantado la cabeza, con los ojos muy abiertos. Él también lo había escuchado. El padre O'Brien aceleró las oraciones, deseando terminar rápidamente y dejar que los sepultureros hicieran su trabajo. Pero las exhalaciones continuaron, ahora con un patrón rítmico regular, inspiración y expiración, como si alguien dentro del ataúd estuviera durmiendo tranquilamente. Varios asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, claramente perturbados. Una mujer mayor se persignó repetidamente. El padre sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Debía detener la ceremonia? ¿Abrir el ataúd? ¿O ignorar lo que todos estaban escuchando y proceder con el entierro? Antes de que pudiera decidir, las respiraciones se intensificaron. Ya no eran suaves exhalaciones, sino jadeos audibles, como si la persona dentro estuviera luchando por conseguir aire. El ataúd comenzó a crujir, la madera quejándose bajo lo que parecía ser movimiento desde el interior. «Deténganse», gritó una mujer desde el grupo. «¡Está viva! ¡Rebecca está viva!». La histeria se apoderó de los presentes. Algunos retrocedieron asustados, otros se acercaron al ataúd, indecisos sobre qué hacer. El padre O'Brien, con las manos temblorosas, hizo una señal a los sepultureros. «Abran el ataúd. Ahora». Su voz tenía una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. Los trabajadores se miraron entre sí, claramente reluctantes,
pero obedecieron. Con herramientas, comenzaron a abrir los cierres del féretro. Las respiraciones desde el interior se volvieron más frenéticas, casi desesperadas. El padre podía escuchar ahora algo más, un sonido rasposo, como uñas arañando tela. La tapa del ataúd finalmente cedió y los sepultureros la levantaron lentamente. Lo que vieron dentro dejó a todos paralizados. Rebecca Harman yacía exactamente como la habían colocado, con un vestido azul claro, las manos cruzadas sobre el pecho, el maquillaje funerario perfectamente aplicado. Pero lo más perturbador era que estaba claramente muerta. Su piel tenía el tono grisáceo inequívoco de un cadáver, sus labios azulados, sus ojos cerrados y hundidos. No había ningún signo de vida. Sin embargo, las respiraciones continuaban. Todos podían escucharlas, más fuertes ahora que el ataúd estaba abierto. Pero no provenían de Rebecca. El sonido venía de su pecho, específicamente de debajo de sus manos cruzadas. Con un valor que no sabía que poseía, el padre O'Brien se acercó y cuidadosamente movió las manos del cadáver. Allí, presionado contra el pecho de Rebecca, había un libro antiguo de cuero negro. Y el libro estaba respirando. Podía verlo expandirse y contraerse rítmicamente, como si tuviera pulmones propios. El padre lo tomó con manos temblorosas. El libro estaba tibio, casi caliente al tacto, y podía sentir las pulsaciones de las respiraciones, a través de la cubierta de cuero. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban escritas en latín medieval, con ilustraciones perturbadoras de figuras demoníacas y símbolos alquímicos. Reconoció inmediatamente que no era un texto cristiano, sino algo relacionado con prácticas ocultistas. En la primera página, escrito con tinta roja, había una inscripción, Liber Animarum Captarum, el libro de las almas capturadas. Debajo, con letra diferente, más reciente, estaba escrito el nombre Rebecca Harman seguido de una fecha, 21 de octubre de 2009, 2 días antes de su muerte. El padre cerró el libro bruscamente y las respiraciones se detuvieron de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Miró el rostro de Rebecca, por un momento, le pareció ver una expresión de alivio en sus facciones rígidas, como si finalmente hubiera sido liberada de algo. Ordenó que el entierro continuara sin el libro. Lo llevó consigo de vuelta a la rectoría, donde pasó días investigando sobre él. Descubrió que Rebecca había estado traduciendo ese manuscrito para un coleccionista privado en los meses anteriores a su muerte. Según sus notas, que encontró en su apartamento con ayuda de la policía, el libro supuestamente contenía un ritual para transferir la esencia vital de una persona al objeto mismo, preservándola eternamente entre sus páginas. Las últimas entradas en el diario de Rebecca eran inquietantes. Describía pesadillas en las que se sentía atrapada dentro del libro, incapaz de moverse o gritar, solo capaz de respirar. Escribió que sentía que el libro la estaba consumiendo lentamente, absorbiendo su vida con cada palabra que traducía. El padre O'Brien contactó al obispado y juntos decidieron que el libro debía ser destruido. Sin embargo, cada intento falló. No se quemaba, no se podía rasgar, ni siquiera los químicos más potentes lo dañaban. Finalmente, fue sellado en una caja de plomo con símbolos religiosos grabados, y enterrado en un lugar secreto dentro de los terrenos del cementerio, bajo capas de tierra consagrada y hormigón. El padre O'Brien nunca reveló la ubicación exacta, llevándose ese secreto consigo cuando falleció 10 años después. Pero antes de morir, le dijo a su sucesor, si alguna vez escuchas respiraciones que no tienen fuente, busca lo que no debería estar respirando. Y si lo encuentras, nunca, jamás, lo abras. ***Esta historia te heló la sangre? No te pierdas las siguientes. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos escalofriantes cada semana, ***. Historia 6. La mujer que lo llamó confesor desde una tumba sin nombre en Almería. El padre Diego Márquez había llegado a la pequeña población costera de Carboneras, Almería, en el verano de 2016. Era su primer destino tras la ordenación, y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su ministerio. El obispo le había advertido que la parroquia estaba descuidada, que el sacerdote anterior había muerto repentinamente y que el cementerio necesitaba especial atención. El cementerio local era un lugar desolado en lo alto de una colina, azotado constantemente por los vientos del Mediterráneo.
Muchas tumbas estaban en mal estado, con lápidas rotas y tumbas sin identificación. El padre Diego se propuso catalogar todas las sepulturas y restaurar la dignidad del camposanto. Una tarde de agosto, mientras trabajaba en la sección más antigua y abandonada del cementerio, escuchó claramente una voz femenina que decía, «Confesor». Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguna feligresa que necesitara hablar con él, pero no había nadie. El cementerio estaba completamente vacío bajo el sol abrasador. Pensó que el calor y la deshidratación le estaban jugando una mala pasada. Bebió agua de su botella y continuó con su trabajo. Minutos después, la voz volvió, más clara, «Confesor, por favor». Esta vez pudo determinar la dirección, venía de una tumba sin lápida, marcada solo por un montón de piedras blancas y una cruz de hierro oxidada que apenas se mantenía en pie. El padre se acercó a la tumba. No había nombre, no había fecha, nada que indicara quién estaba enterrado allí. Según el registro parroquial que había revisado, esa tumba databa de 1890 y algo, pero los detalles eran ilegibles debido al deterioro del documento. «Necesito confesar», dijo la voz, ahora inequívocamente proveniente de debajo de la tierra. Era una voz femenina, adulta, con acento andaluz antiguo. El padre sintió que cada vello de su cuerpo se erizaba. Sabía que lo que estaba experimentando no era natural, pero su entrenamiento y su fe le decían que debía responder. «Soy el padre Diego», dijo en voz alta, sintiéndose ridículo hablando con una tumba. «Puedo escuchar tu confesión si lo necesitas». Se arrodilló junto a la tumba, colocando su estola morada sobre los hombros como hacía en el confesionario. La voz comenzó a hablar, contando una historia terrible. Se identificó como Catalina, una mujer que había vivido en el pueblo en el siglo XIX. Relató cómo había asesinado a su esposo ahogándolo en el mar después de años de maltrato brutal. Nunca fue descubierta, y el pueblo creyó que había sido un accidente. Pero la culpa la consumió, y cuando intentó confesarse con el párroco de la época, éste la rechazó con asco, llamándola demonio y negándole la absolución. Catalina murió poco después. Algunos decían que por suicidio, aunque oficialmente fue registrada como muerte por enfermedad. Fue enterrada en el extremo más alejado del cementerio, en una tumba sin nombre, negándole incluso la dignidad de una lápida porque el sacerdote había convencido a la familia de que no merecía ser recordada. «He estado esperando 130 años por un confesor que me escuche», dijo la voz, ahora con un tono de súplica desgarradora. «He llamado a todos los sacerdotes que han venido aquí, pero ninguno me escuchó hasta ti». El padre Diego, con lágrimas en los ojos, completó el sacramento de la confesión. Pronunció las palabras de absolución con voz firme: «Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Al decir amén, sintió una brisa cálida pasar a su lado, a pesar de que el viento del mar siempre soplaba frío en esa colina. «Gracias, padre», susurró la voz, y luego hubo silencio. El padre Diego se quedó allí arrodillado durante lo que pareció una eternidad, procesando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se levantó, notó algo extraño. Las piedras blancas que marcaban la tumba se habían reorganizado por sí solas, formando lo que claramente era una cruz perfecta sobre el montículo de tierra. Investigó en los archivos municipales y en documentos antiguos de la parroquia. Encontró referencias a una mujer llamada Catalina Reyes que había muerto en agosto de 1886. Los registros mencionaban circunstancias sospechosas en la muerte de su esposo Francisco un año antes, pero nunca se presentaron cargos. El registro de su propio entierro incluía una nota al margen escrita por el párroco de entonces: «Enterrada sin nombre por orden mía. Que Dios tenga misericordia de su alma oscura». El padre Diego organizó una colecta para colocar una lápida digna en la tumba de Catalina. Cuando la instalaron, incluyó una inscripción simple: «Catalina Reyes, 1843 a 1886. Perdonada y en paz». El día que colocaron la lápida, una bandada de palomas blancas apareció en el cementerio, algo inusual en esa zona costera, y se posaron brevemente sobre la tumba nueva antes de volar hacia el mar. Desde ese día, el padre Diego nunca más escuchó la voz. Pero cada vez que pasa junto a esa tumba durante sus rondas en el cementerio, siente una presencia cálida y agradecida.
Algunos visitantes del cementerio han reportado ver una figura femenina vestida de blanco arrodillada junto a la tumba de Catalina, siempre al atardecer, pero cuando se acercan, no hay nadie allí. El padre Diego aprendió una lección profunda de esa experiencia, que la misericordia divina no tiene límites de tiempo, y que nunca es demasiado tarde para ofrecer perdón a un alma arrepentida, incluso si esa alma ha estado esperando más de un siglo para recibirlo. ***, si esta historia de redención te conmovió, compártela con alguien más. Y no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo historias extraordinarias. ***. Historia 7. El agua bendita que se evaporaba al tocar cierta tumba en Michoacán. El padre Martín Caldera llevaba 5 años sirviendo en la parroquia de San Juan Parangaricutiro, Michoacán, una pequeña comunidad conocida por estar cerca del volcán Paricutín. Era un hombre metódico y devoto que tomaba muy en serio sus responsabilidades pastorales, incluyendo la bendición regular de las tumbas en el cementerio parroquial, especialmente durante el mes de noviembre, dedicado a los fieles difuntos. En noviembre de 2012, mientras realizaba sus bendiciones habituales, llegó a una tumba que siempre le había parecido extraña. Pertenecía a un hombre llamado Esteban Cortés, fallecido en 1983. La lápida era imponente, de mármol negro con detalles dorados, claramente costosa, lo cual contrastaba con las tumbas modestas que la rodeaban. Lo que hacía la tumba aún más peculiar era que nunca había flores en ella, nunca había velas, y nunca nadie venía a visitarla. El padre roció agua bendita sobre la lápida como había hecho con cientos de otras tumbas ese día. Pero algo extraordinario sucedió, el agua no permaneció sobre la superficie. En lugar de correr por el mármol o formar pequeños charcos, el agua simplemente desapareció al instante de tocar la piedra, evaporándose en una pequeña nube de vapor que se disipó rápidamente en el aire. Pensando que era algún efecto del sol caliente sobre el mármol oscuro, el padre roció más agua. El resultado fue el mismo, evaporación instantánea, acompañada ahora de un silbido suave, como cuando se toca una plancha caliente con un dedo húmedo. Pero el mármol no estaba caliente al tacto, de hecho, estaba frío como el hielo. Intrigado y un poco perturbado, el padre Martín vació toda su botella de agua bendita sobre la tumba. Cada gota se evaporó instantáneamente, creando una pequeña nube de vapor que flotaba sobre la lápida antes de desvanecerse. Probó con agua normal de una botella que llevaba para beber, y esa agua se comportó normalmente, resbalando por el mármol. Solo el agua bendita era rechazada de esa manera imposible. Esa noche, el padre investigó sobre Esteban Cortés en los archivos parroquiales. Lo que descubrió fue perturbador. Esteban había sido un hombre rico, dueño de varias haciendas en la región, pero tenía una reputación siniestra. Los registros antiguos y los testimonios de ancianos del pueblo pintaban el retrato de un hombre cruel. Había explotado brutalmente a sus trabajadores. Había sido acusado de violar a varias mujeres jóvenes que trabajaban en sus tierras. Y se rumoreaba que había matado a golpes a varios hombres que se habían atrevido a confrontarlo. Más inquietante aún, el padre encontró documentos que sugerían que Esteban había estado involucrado en rituales ocultistas. Un expediente policial de 1978 mencionaba que las autoridades habían encontrado restos de animales sacrificados en una de sus propiedades, junto con símbolos extraños pintados en las paredes de un granero abandonado. Cuando Esteban murió en 1983, su muerte fue registrada como causas naturales, pero los rumores del pueblo contaban una historia diferente. Varias personas afirmaban haber escuchado gritos aterradores provenientes de su hacienda la noche de su muerte, y quienes prepararon su cuerpo para el entierro reportaron que tenía una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, con los ojos y la boca abiertos como si hubiera visto algo horroroso en sus últimos momentos. El párroco que había oficiado su funeral había escrito una nota marginal en el registro: este hombre murió en estado de pecado mortal. Se negó a recibir los sacramentos y maldijo el nombre de Dios con su último aliento. Que el Señor tenga misericordia de su alma, aunque temo que ya está perdida. El padre Martín decidió intentar un exorcismo sobre la tumba. Regresó al día siguiente con los implementos necesarios, más agua bendita, sal consagrada, aceite santo y su estola morada. Comenzó las oraciones de exorcismo, rociando agua bendita sobre la lápida. Como antes, cada gota se evaporó instantáneamente, pero esta vez acompañada de un sonido diferente. Un gemido gutural que parecía surgir de la tierra misma.
Mientras continuaba con las oraciones, el aire alrededor de la tumba se volvió gélido. Su aliento se condensaba en nubes de vapor. Las flores en las tumbas circundantes comenzaron a marchitarse visiblemente, sus pétalos volviéndose negros y cayendo. El padre perseveró, elevando su voz para superar un zumbido creciente que llenaba el aire. De repente, el mármol de la lápida comenzó a agrietarse. Fisuras delgadas como cabellos aparecieron por toda la superficie, propagándose como una telaraña. De estas grietas empezó a brotar un líquido oscuro y viscoso que olía a azufre y carne podrida. El padre retrocedió, casi tropezando, pero continuó con las oraciones. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que liberes este lugar», gritó el padre Martín, haciendo la señal de la cruz sobre la tumba. En ese instante, escuchó una voz profunda y llena de odio que resonó en su mente: «Este es mi lugar. Comprado con mi alma. Nadie puede echarme». El padre roció el último de su agua bendita sobre la tumba. Esta vez, en lugar de evaporarse, el agua brilló con una luz blanca intensa al tocar el mármol. Hubo un destello cegador y un grito que hizo eco en todo el cementerio. Cuando la visión del padre se aclaró, vio que la lápida de mármol negro se había vuelto completamente blanca, como si hubiera sido blanqueada por el sol durante décadas en solo segundos. Las grietas permanecieron, pero el líquido oscuro había desaparecido. El padre, temblando y agotado, completó las oraciones de exorcismo. Esta vez, cuando roció agua bendita sobre la tumba blanqueada, el agua se comportó normalmente, corriendo por la superficie como debería. Desde ese día, la tumba de Esteban Cortés permanece blanca como la cal, un recordatorio visible de alguna batalla espiritual que tuvo lugar allí. El padre Martín la bendice regularmente, y el agua bendita ya no se evapora. Pero la lápida nunca volvió a su color negro original, y nadie en el pueblo quiere acercarse a ella, especialmente después del atardecer. Los ancianos del pueblo dicen que el padre Martín salvó el cementerio de una influencia maligna que había estado creciendo desde la tumba de Esteban durante casi 30 años. Algunos afirman que, si miras de cerca las grietas en el mármol blanqueado, puedes ver que forman palabras en latín: Vinctus sum, estoy atado. El padre nunca confirmó ni negó esta afirmación, pero desde entonces siempre lleva consigo 3 botellas extra de agua bendita cuando visita el cementerio. ***, ¿qué crees que había en esa tumba? Déjame tu teoría en los comentarios. Dale like si quieres más historias así y suscríbete para no perderte ningún episodio. ***. Historia 8: El niño que le devolvió el crucifijo perdido en Puebla. El padre Roberto Sánchez servía en la histórica parroquia de San Francisco de Asís en el centro de Puebla. Era un sacerdote joven, de solo 35 años, conocido por su carácter alegre y su cercanía especialmente con los niños de la comunidad. Siempre llevaba consigo un crucifijo de plata que había sido un regalo de su madre el día de su ordenación, una reliquia familiar que se remontaba a 3 generaciones. Un sábado de marzo de 2015, el padre Roberto realizaba su ronda mensual en el antiguo cementerio de la parroquia, ubicado detrás de la iglesia. Era un lugar hermoso pero descuidado, con tumbas que databan del siglo XVIII. Mientras caminaba entre las lápidas rezando por los difuntos, se dio cuenta de que había perdido su crucifijo. La cadena debía haberse roto sin que él lo notara. Pasó las siguientes 2 horas buscando desesperadamente entre las tumbas, pero el cementerio era extenso y el crucifijo era pequeño. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando finalmente se rindió, con el corazón apesadumbrado por la pérdida de un objeto tan significativo para él. Mientras caminaba de regreso hacia la iglesia, vio a un niño parado junto a una de las tumbas más antiguas. El niño tendría unos 8 o 9 años, vestía ropa anticuada, pantalones cortos y una camisa blanca que parecía de otra época. Lo más notable era su palidez extrema y el hecho de que estaba descalzo a pesar del frío de marzo. «Padre», llamó el niño con una voz suave, «busca esto». Extendió su mano y en su palma estaba el crucifijo de plata, brillando a la luz del atardecer. El padre Roberto sintió una oleada de alivio y gratitud. «Sí. Muchas gracias, hijo. ¿Cómo te llamas?». Se acercó al niño para tomar el crucifijo. «Me llamo Miguelito», respondió el niño con una sonrisa tímida. «Lo encontré cerca de mi casa». Señaló hacia la tumba junto a la cual estaba parado.
El padre tomó su crucifijo, sintiendo que los dedos del niño estaban helados como el hielo. Tienes las manos muy frías, Miguelito. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué haces aquí solo a esta hora? El niño simplemente sonrió y señaló nuevamente la tumba. Aquí vivo, padre. Siempre he vivido aquí. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del padre Roberto. Miró la tumba que el niño señalaba. Era antigua, cubierta de musgo, con una lápida de piedra desgastada por el tiempo. Se agachó para leer la inscripción, aunque la luz tenue hacía difícil distinguir las letras. Lo que leyó lo dejó paralizado: Miguel Ángel Mendoza, 2000 a 2009. Ángel del Señor, descansa en paz. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. El niño había muerto 6 años atrás, a la edad de 9 años. Con manos temblorosas, el padre se giró para mirar al niño nuevamente, pero el espacio junto a la tumba estaba vacío. Miguelito había desaparecido sin hacer ruido, sin dejar rastro alguno. El padre Roberto corrió hacia la rectoría, su corazón latiendo con fuerza. Necesitaba saber quién era este niño, cómo había muerto. Pasó toda la noche revisando los registros parroquiales. La historia que descubrió lo dejó profundamente conmovido. Miguel Ángel Mendoza había sido un niño monaguillo en esa misma parroquia. Era conocido por su devoción y su alegría contagiosa. El padre anterior lo había descrito en sus notas como el niño más piadoso que he conocido, siempre el primero en llegar y el último en irse de la iglesia. En diciembre de 2009, Miguel Ángel estaba ayudando a decorar el cementerio para las festividades navideñas cuando tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra una lápida de piedra. El accidente fue fatal, murió instantáneamente. Su familia, devastada, lo enterró en el mismo cementerio que tanto amaba, con la esperanza de que su alma permaneciera cerca de la iglesia que era como su segundo hogar. Pero había algo más en los registros. Varios sacerdotes que habían servido en la parroquia después de la muerte de Miguelito habían reportado avistamientos del niño en el cementerio. Uno escribió: he visto al niño Miguelito en 3 ocasiones diferentes, siempre al atardecer, siempre sonriente, siempre cerca de su tumba. No le tengo miedo, parece estar feliz, como si simplemente continuara haciendo lo que amaba, cuidar de la iglesia. El padre Roberto regresó al cementerio la mañana siguiente. Se arrodilló frente a la tumba de Miguelito y rezó un rosario completo. Mientras rezaba, sintió una presencia cálida y pacífica a su lado, como si alguien estuviera rezando con él. Desde ese día, el padre Roberto visitaba regularmente la tumba de Miguelito. Comenzó a notar cosas extrañas pero reconfortantes: flores frescas aparecían en la tumba sin que nadie las llevara, las velas que colocaba allí nunca se apagaban incluso con el viento fuerte, y ocasionalmente encontraba pequeños objetos ordenados alrededor de la tumba, piedras dispuestas en forma de cruz, hojas formando un corazón. Otros miembros de la parroquia también comenzaron a reportar encuentros con Miguelito. Una señora mayor juró que el niño la había ayudado a encontrar la salida del cementerio cuando se había perdido al atardecer. Un jardinero reportó haber visto al niño regando las flores cerca de su tumba con un recipiente invisible. El padre Roberto nunca volvió a perder su crucifijo, pero lo llevaba con un nuevo significado. Para él, era un recordatorio de que hay misterios que trascienden nuestra comprensión, y que a veces, los más pequeños y puros pueden ser los mensajeros más poderosos entre este mundo y el siguiente. Un día, 5 años después del encuentro, el padre estaba realizando un bautizo cuando una pareja se acercó con su bebé recién nacido. «Padre», dijo la madre, «este es nuestro hijo. Lo llamamos Miguel Ángel, en honor al hermano que perdí hace años. Él solía ser monaguillo aquí». El padre Roberto sintió un nudo en la garganta. Tomó al bebé en sus brazos y, por un momento, creyó ver la figura de un niño sonriente parado en la entrada de la iglesia, observando la escena con satisfacción antes de desvanecerse en un rayo de luz solar. Hasta el día de hoy, el padre Roberto cree que Miguelito no solo le devolvió su crucifijo ese día, sino que le dio un regalo mucho más valioso, la certeza absoluta de que la muerte no es el final, y que el amor y la fe pueden mantener las almas conectadas más allá del velo que separa los mundos. ***¿Has tenido algún encuentro inexplicable con alguien que ya no está? Comparte tu historia en los comentarios. Dale like si este relato te llegó al corazón y suscríbete para más historias que desafían lo imposible ***.
Historia 9. La sombra que se movía detrás del altar del Panteón en Texas. El padre James McAllister servía como capellán del cementerio Calvary en Houston, Texas, uno de los camposantos católicos más antiguos y extensos de la ciudad. El cementerio tenía una capilla histórica construida en 1890, con un altar de mármol y vitrales que habían sobrevivido huracanes, inundaciones y más de un siglo de entierros. Parte de las responsabilidades del padre McAllister incluía realizar una misa nocturna cada viernes en la capilla del cementerio para las familias que habían perdido seres queridos recientemente. Era un servicio tranquilo, generalmente con no más de 10 o 15 personas en asistencia, un momento de paz y reflexión en medio del bullicio de Houston. En septiembre de 2018, el padre comenzó a notar algo extraño durante estas misas nocturnas. Mientras estaba de pie frente al altar, de cara a la congregación, podía ver ocasionalmente algo moviéndose en su visión periférica, detrás de él. Al principio pensó que eran las sombras proyectadas por las velas o las luces oscilantes, pero la sensación de ser observado se volvió cada vez más intensa. Una noche, mientras elevaba la hostia durante la consagración, el momento más sagrado de la misa, vio claramente reflejada en el copón de oro una figura oscura detrás de él. Era alta, humanoide, pero sin rasgos definidos, como una silueta recortada en la oscuridad misma. Estaba arrodillada, como en actitud de oración, pero había algo profundamente perturbador en su postura. El padre casi deja caer el copón. Sus manos temblaban mientras completaba las palabras de la consagración. No se atrevió a girar la cabeza, pero podía sentir la presencia detrás de él, inmóvil pero intensamente presente. Cuando finalmente terminó ese segmento del ritual y se giró para colocar el copón en el altar, no había nada allí. El espacio detrás del altar estaba vacío. Después de la misa, le preguntó discretamente a los asistentes si habían visto algo inusual. Nadie reportó haber visto nada fuera de lo común, pero una anciana se acercó a él después de que todos los demás se hubieran ido. «Padre», dijo ella con voz temblorosa, «sé que usted lo ha visto. La sombra detrás del altar. He venido a estas misas durante 20 años, y siempre ha estado ahí. Pero solo los sacerdotes la ven. El padre anterior también la veía. Por eso dejó de celebrar misas nocturnas aquí». El padre McAllister sintió un escalofrío. «¿Sabe quién o qué es?». La anciana negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Pero mi abuela me contó una historia. Hace mucho tiempo, más de 100 años, un hombre fue enterrado vivo en este cementerio por error. Cuando finalmente se dieron cuenta y abrieron su ataúd, encontraron que había logrado salir de la tumba, pero murió de agotamiento justo en el umbral de esta capilla. Dicen que su última acción fue arrastrarse hasta el altar para rezar, pidiendo que nadie más sufriera como él». Durante las siguientes semanas, el padre McAllister investigó en los archivos del cementerio. Encontró un registro de 1911 que mencionaba un incidente exactamente como la anciana había descrito. Un hombre llamado William Patterson había sido declarado muerto tras un ataque cardíaco, pero había estado en realidad en un estado de coma cataléptico. Despertó dentro de su ataúd, y en un acto de desesperación y fuerza sobrehumana, logró escapar de la tumba. Sus uñas estaban destrozadas y tenía tierra bajo cada una cuando encontraron su cadáver en los escalones de la capilla. Lo más inquietante del registro era una nota del párroco de la época: «Encontramos a Patterson con las manos extendidas hacia el altar, como si hubiera muerto en medio de una oración. Su rostro no mostraba terror, sino paz. Como si hubiera encontrado consuelo en sus últimos momentos». El padre McAllister decidió hacer algo que ningún sacerdote anterior había intentado: hablar directamente con la presencia. La siguiente noche de misa, cuando llegó el momento de la consagración y sintió la presencia detrás de él, se dirigió a ella. «William Patterson», dijo en voz baja pero clara, «si eres tú quien está aquí, quiero que sepas que tus oraciones fueron escuchadas. Tu sufrimiento no fue en vano». Continuó con la misa, pero añadió una oración especial para William, pidiendo que su alma encontrara el descanso eterno. Esa noche, cuando se giró después de la consagración, la sombra seguía allí, pero algo era diferente. Por primera vez, pudo distinguir rasgos en ella: las manos juntas en oración, la cabeza inclinada en humildad. Y luego, lentamente, la sombra comenzó a brillar con una luz tenue, volviéndose más transparente, más etérea.
El padre McAllister sintió una ola de emoción profunda inundar la capilla. Era como si décadas de dolor y soledad se estuvieran disolviendo en ese momento. La figura levantó su cabeza, y aunque no tenía rostro visible, el padre supo que lo estaba mirando directamente. Luego, con un movimiento que parecía una reverencia de gratitud, la figura se desvaneció completamente en una cascada de luz dorada que ascendió hacia el techo de la capilla, antes de desaparecer. Desde esa noche, la sombra nunca volvió a aparecer. El padre McAllister continuó realizando misas en la capilla del cementerio, pero el espacio detrás del altar permanecía vacío y tranquilo. Sin embargo, instaló una pequeña placa de bronce en la pared detrás del altar con la inscripción: en memoria de William Patterson, 1872 a 1911, cuya fe lo sostuvo hasta su último aliento. Los feligreses que asisten a las misas nocturnas reportan que la capilla ahora tiene un ambiente especialmente sereno, casi sagrado. Algunos juran que, durante la consagración, pueden sentir una presencia benévola, pero ya no es algo que cause temor, sino consuelo. El padre McAllister cree que William finalmente encontró lo que había estado buscando durante más de un siglo, no solo ser recordado, sino ser liberado a través de las mismas oraciones que intentó hacer en sus últimos momentos de vida. ¿Crees que las almas pueden quedarse atrapadas esperando un acto de misericordia? Si esta historia te impactó, dale like, compártela y suscríbete para más relatos que exploran el misterio entre la vida y la muerte. Historia 10. El coro que cantó durante su misa fúnebre en León. El padre Enrique Villarreal había dedicado 45 años de su vida al servicio sacerdotal en la ciudad de León, Guanajuato. A sus 73 años, sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Un cáncer terminal le había dado apenas unos meses de vida, y él había aceptado su destino con la serenidad de alguien que ha vivido una vida de fe. En sus últimos días, el padre Enrique hizo una petición inusual a su sucesor, el joven padre Cristóbal Méndez. Cuando muera, le dijo, quiero que grabes mi misa fúnebre completa. No para vanidad, sino porque quiero dejar un registro de cómo una comunidad se despide de su pastor. Será mi último regalo educativo para los seminaristas. El padre Cristóbal, aunque le pareció una solicitud extraña, prometió cumplir el deseo de su mentor. Instaló 3 cámaras de vídeo en diferentes ángulos de la iglesia y varios micrófonos para capturar el audio, de manera profesional. El padre Enrique falleció pacíficamente en su sueño el 15 de noviembre de 2019. Su funeral se programó para 3 días después en la Catedral Basílica de León, la misma iglesia donde había sido ordenado sacerdote 45 años atrás. Se esperaba una gran multitud, pues el padre Enrique había tocado las vidas de miles de personas durante su largo ministerio. El día del funeral, la catedral estaba abarrotada. Más de 1000 personas llenaban cada banco, pasillo y espacio disponible. El padre Cristóbal ofició la misa, conmovido por la presencia masiva de feligreses que habían venido a despedirse. La ceremonia fue hermosa y emotiva, con testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el padre Enrique. Durante la misa, algo extraordinario sucedió en el momento de la consagración. El padre Cristóbal elevó la hostia, y en ese instante, un coro comenzó a cantar. Voces angelicales, puras y cristalinas, llenaron la catedral con un canto gregoriano en latín, el In Paradisum, la oración tradicional para acompañar el alma del difunto al paraíso. El canto era sublime, de una belleza que trascendía cualquier interpretación humana. Las voces se entrelazaban en armonías perfectas, resonando en la acústica de la catedral de una manera que hacía vibrar las paredes mismas. El padre Cristóbal miró hacia el coro de la iglesia, esperando ver a los cantantes, pero el espacio estaba vacío. No había nadie en el área del coro, y sin embargo, el canto continuaba, claro y poderoso. Los asistentes reaccionaron de diferentes maneras. Algunos lloraban abiertamente, abrumados por la emoción. Otros miraban alrededor desconcertados, tratando de identificar el origen de las voces. El padre Cristóbal continuó con la misa, su propia voz temblando mientras las voces celestiales continuaban cantando en el fondo. El canto duró aproximadamente 3 minutos, terminando exactamente cuando el padre Cristóbal colocó la hostia consagrada de vuelta en el altar. El silencio que siguió fue profundo, lleno de asombro y reverencia. Muchos de los presentes se miraban entre sí, confirmando que no habían sido los únicos en escuchar el fenómeno.
Esa noche, el padre Cristóbal revisó las grabaciones de la misa. Se sentó en su oficina con el corazón latiendo fuerte, esperando que las cámaras hubieran capturado lo que todos habían experimentado. Reprodujo el vídeo del momento de la consagración, subiendo el volumen. Lo que escuchó lo dejó helado. En las grabaciones, no había coro alguno. El audio capturaba perfectamente el murmullo de la congregación, el sonido de los movimientos del padre Cristóbal, incluso el llanto suave de algunos asistentes. Pero las voces angelicales, esas voces que más de 1000 personas habían escuchado simultáneamente en la catedral, no estaban en ninguna de las 3 grabaciones de vídeo ni en ninguno de los múltiples micrófonos que había instalado. Revisó las grabaciones una y otra vez, desde diferentes ángulos, con diferentes auriculares, ajustando los niveles de audio. Nada. Las voces que habían llenado la catedral con tal poder y claridad que habían hecho temblar las columnas de piedra, simplemente no existían en ninguna grabación electrónica. El padre Cristóbal comenzó a contactar a los asistentes. Llamó a docenas de personas, desde los que estaban en la primera fila hasta los que estaban parados en la parte de atrás. Todos, sin excepción, confirmaron haber escuchado el coro celestial. Describían las mismas voces, el mismo canto, el in paradisum en latín perfecto. Llevó las grabaciones a expertos en audio, preguntándoles si había alguna explicación técnica. Los técnicos examinaron meticulosamente cada segundo de audio. Su conclusión fue unánime: no había evidencia de manipulación, no había falla técnica, y no había ninguna frecuencia o sonido oculto que explicara lo que los asistentes reportaban haber escuchado. Un ingeniero de sonido le dijo algo que lo dejó pensando: padre, sus equipos funcionaron perfectamente. Capturaron todos los sonidos físicos en esa catedral. Si estas voces no están en las grabaciones, entonces no eran sonidos físicos. No eran ondas sonoras viajando por el aire. Eran algo que las personas escucharon directamente, sin mediación de sus oídos. El fenómeno fue documentado por el obispado. Se tomaron testimonios escritos de cientos de testigos. Todos contaban la misma historia con detalles consistentes. El coro había comenzado exactamente en el momento de la elevación de la hostia, había cantado el in paradisum, y había terminado cuando la hostia fue colocada de nuevo en el altar. Una investigación teológica concluyó que lo ocurrido era consistente con relatos históricos de fenómenos místicos asociados con la muerte de santos y personas de gran santidad. En los anales de la Iglesia, hay registros de casos similares donde coros angelicales fueron escuchados pero no registrados por medios físicos. El padre Cristóbal guardó las grabaciones como el padre Enrique había pedido, pero añadió un anexo especial, un documento que contenía los testimonios de los asistentes sobre el coro angelical, explicando que lo más significativo de esa misa no estaba en las grabaciones, sino en los corazones de quienes estuvieron presentes. 5 años después, cuando el padre Cristóbal presenta estas grabaciones a seminaristas como había sido el deseo del padre Enrique, siempre hace una pausa en el momento de la consagración. Les dice: aquí es donde más de 1000 personas escucharon un coro que no estaba ahí. Un recordatorio de que hay realidades que trascienden lo que nuestros instrumentos pueden medir, verdades que solo pueden ser experimentadas por el corazón humano en momentos de gracia especial. Muchos de los que estuvieron presentes en ese funeral afirman que fue el momento más profundamente espiritual de sus vidas. Algunos que habían perdido la fe la recuperaron ese día. Otros que habían estado luchando con dudas encontraron certeza. Para todos, fue una confirmación tangible de que hay misterios sagrados que no pueden ser explicados, solo vividos. El padre Enrique Villarreal fue enterrado en el cementerio de la catedral, bajo una lápida simple que dice: sirvió con amor, partió con cánticos. Y aunque las grabaciones no capturaron el coro celestial, 1000 corazones sí lo hicieron. Y ese es un tipo de evidencia que ninguna tecnología puede replicar ni refutar. ***, esta última historia nos recuerda que lo más real no siempre es lo que podemos ver o grabar. Si estas 10 historias te estremecieron, te hicieron pensar o te mantuvieron al borde de tu asiento, dame el like más grande que hayas dado. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana traigo más historias que desafían nuestra comprensión del mundo. Comparte este vídeo con alguien valiente que se atreva a escucharlo. Y recuerda, la línea entre fe y terror es más delgada de lo que crees. Hasta la próxima, y que duermas bien, si puedes ***.